Recuérdense que deben de tener su cámara encendida, por favor. Vamos al artículo 45. Si no mal recuerdo, ese artículo no lo vimos la clase pasada. Entonces, en este artículo es la licencia de uso de marca. ¿Sí? Y en el segundo párrafo vamos a establecer requisitos. ¿Sí? Voy a ser bien puntual, la clase de hoy va a ser pequeña. Vamos a la extinción del registro de la marca en el artículo 62. Las causales que provocan la extinción de la misma. Está regulado en ese artículo. Y pasamos al punto número 2. ¿Se acuerdan que pusimos en el primer punto donde estaban los signos distintivos, la marca? Que era el número 1. Ahora vamos al número 2 en el artículo 68. Que establece expresiones o señales de publicidad, normas aplicables. Número 3 es el artículo 71. Nombres comerciales. Número 4. Darling. Lick, ¿me puedes repetir cuál es el número 2? Yo voy a jalar las orejas. Artículo 68. Gracias. ¿Estamos? Artículo 71 era el número 3. El número 4, el artículo 77, que son los emblemas. Artículo 81 son las denominaciones de origen. Denominaciones de origen. En este vamos a colocar vinos, abonos, café. Vinos, abonos, café, como denominaciones de origen. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Disculpe, buenas tardes. 81, buenas tardes. Ando con un poco de alergia, así que mil disculpas. ¿Ya estamos? Tenemos las definiciones de cada una de ellas. Sería la marca, dijimos la semana pasada, hoy sí, la semana pasada no, y la clase pasada. Tiene vigencia de 10 años, establecimos en los artículos anteriores, es un signo distintivo que identifica productos, servicios de comercio con otras clases, ¿verdad? El nombre comercial es un signo distintivo, si quieren anotar, que identifica empresas y establecimientos. Este puede ser un nombre comercial mixto, ya sea con palabras y dibujos, y el nombre comercial nominativo. Esa es la clasificación del nombre comercial, mixto y nominativo. El nominativo, como la palabra lo dice, es por nombre de palabra, ¿sí? Solo vamos a admitir aquí a una compañerita. Emblema. Emblema igual es un signo distintivo. Recuérdense que estamos en la clasificación de los signos distintivos, así inician todas las definiciones, que identifica empresas, establecimientos únicamente de manera figurativa, únicamente de manera figurativa. Quiere decir que es únicamente con relación al dibujo, ¿sí? Expresión o señal de publicidad
Siempre es un signo distintivo que contiene leyendas o anuncios que captan la atención del público. Contiene leyendas o anuncios que captan la atención del público, ¿sí? Y por último, la denominación de origen es un signo distintivo que establece la indicación geográfica donde fue elaborado un producto, ¿sí? Es el hecho en o made in, ¿sí? Y vamos nuevamente al 81. Que como bien lo establece aquí, puede ser, por ejemplo, los vinos, hay uno que es muy común o la fama que tienen, que son los vinos de Chile, ¿verdad? Tenemos los abonos, el café, hay muchos que dicen que el mejor café es el de Colombia o etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la denominación de origen de estos signos distintivos. ¿Estamos? Vamos con el número 2, sería con relación a las patentes de invención. Patentes de invención. Ahorita les voy a dar el artículo, solo voy a aceptar aquí a los que se están incorporando. Perfecto. Y vamos al artículo 103, ¿sí? Artículo 103. Procedimiento de concesión. Ya estamos estableciendo lo relativo a las patentes. En el artículo 103 vamos a colocar ahí establece solicitud de patente. Ese es el paso número 1 para la inscripción de la patente. Artículo 113. Vamos a colocar paso número 2. Artículo 113, paso número 2. Y subrayamos examen de forma. Ahora, si lo quieren poner como epígrafe resaltado, también lo pueden colocar como epígrafe resaltado. Y lo único que vamos a subrayar dentro de este artículo es el plazo, que es dentro de un plazo que no exceda de un mes. Dentro de un plazo que no exceda de un mes. Paso número 3, artículo 114. Publicación de la solicitud. Y vamos a subrayar al cumplirse el plazo de 18 meses. Al cumplirse el plazo de 18 meses. Artículo 116, paso número 4. Presentar escrito. El paso es presentar un escrito. Y lo que vamos a subrayar es dentro de los 3 meses siguientes. Dentro de los 3 meses siguientes. Paso número 5. Artículo 117. Examen de fondo y transcurridos 3 meses es lo que vamos a subrayar. Artículo 119 es el paso número 6. Y es la resolución de la solicitud de creación de la patente. Recuérdense que estamos hablando de patente de invención, no de comercio, que son 2 cosas diferentes. Paso número 6, resolución sobre la solicitud de patente. Y el último paso
es el artículo 120, paso número 7. Paso número 7, artículo 120, y es el certificado de patente o, como bien decimos, patente. Licenciada, disculpe, el paso número 6, ¿qué artículo dijo? 120. 120. ¿Estamos? Es paso 7, Ligda, ¿no? 7. ¿Mande? El paso número 7. 120. El 7. 120, ya es la patente. Es que el paso El número 6 es No le 119. aparece. Ok. Gracias. Ujú. Y plazo de vigencia de la patente es de 20 años en el artículo 126. Artículo 126. Carla. Perdón, Lick, se levantó solamente. Bueno, Lic, el ¿están? artículo 26, ¿qué es? 126 es la vigencia de la patente. Pero ya no cuenta como paso número 8, bien. No, porque ese solo es la vigencia. Ah, ok. Toda vez está inscrita la patente o registrada, ya empieza a correr la vigencia, recuérdense. ¿Estamos? Vamos al artículo 162. Permítanme, antes de eso quiero ver si les dónde tengo el modelo de utilidad. ¿162? Antes del 142 va a ser el paso número 3 o de los 3. Les dije que la norma constituye, la ley de propiedad industrial contiene signos distintivos, patentes de invención, ya lo establecimos ahorita. El modelo de utilidad está en el 142. Para que lo anoten. 142, modelo de utilidad. ¿Estamos? El 147 es el número 4, diseños industriales. El número 4 son diseños industriales. 147. Y vamos al artículo 162. Ahora sí. El registro de la propiedad industrial, intelectual, perdón. Título 4. Subrayamos registro de la propiedad. ¿Sí? Intelectual. Vamos al artículo 163. Aquí se encuentra regulado el principio de publicidad. Principio de publicidad. Principio de publicidad. Artículo 164. Artículo 164.
En este es la clasificación de Niza, con Z, N-I-Z, clasificación de Niza. Y a este le voy a dar lectura. Para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. ¿Qué clasificación es esa? La clasificación de NISA, ¿sí? Cuando hubiere duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o servicio, ella será resuelta por el registro, el que podrá, si lo considera oportuno, hacer las consultas técnicas pertinentes. En todo caso, las publicaciones que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, como es que las siglas serían OMPI, ¿verdad?, efectúe con relación a la clasificación marcaria, se tomará en cuenta como guía de la correcta clasificación de los productos y servicios. Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que figuren en la misma clase, ni se considerarán diferentes entre sí por razón de que figuren en diferentes clases. ¿Estamos? Número 6, competencia desleal, es el artículo 172. Artículo 172. ¿Estamos? Que son los actos de competencia desleal. Disposiciones generales. Artículo 172. Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial. Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y sujeto pasivo del acto. En caso de contradicción entre las disposiciones de este capítulo y las que sobre la misma materia contemple el Código de Comercio y cualesquiera otras leyes, prevalecen las primeras para el caso específico de la competencia desleal en materia de propiedad industrial. En este caso, vamos a colocar en el segundo párrafo: para la existencia de un acto comercial desleal no es necesario que quien lo realice tenga calidad de comerciante, ¿verdad? Entonces, al final donde dice y el sujeto pasivo, le vamos a colocar que esta competencia desleal se va a ventilar en un juicio oral. ¿Sí? Ahora vamos al 5. Aquí están, si se dieron cuenta, pusimos el tema 6, digamos, y el 5, primero el 6 y posterior vamos a colocar el tema 5, que el tema 5 es el artículo 174, que son los secretos empresariales. Para los fines de esta ley, tendrá la calidad de secreto empresarial la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada y que A, no sea como conjunto o en la configuración y reunión precisa, etcétera, ¿verdad? Este es un contrato conocido como know-how o how. ¿Sí? Les voy a deletrear. Know-how es K-N-O-W-H-O-W. Sí, son letras o palabras en inglés. ¿Estamos? No sé qué le pasó a esto. ¿Estamos? Vamos ahora al artículo 182 con su resaltador de procedimientos. Espero que ya tengan uno. Vamos a colocar que este se tramita en juicio oral. Procedimiento.
Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en el ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo al procedimiento del juicio oral. Subrayamos eso, ¿sí? Establecido en el libro segundo, título segundo, capítulo 1 y segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otras disposiciones contenidas en la presente ley que dé lugar a las acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos alternativos de resolución de controversias tales como la conciliación y el arbitraje. Mucho se coloca en mercantil el tema del arbitraje. Sin embargo, la ley establece el juicio oral en esta ley, ¿verdad? Solo no sé qué pasó aquí, pero se achiquitó todo y no miro a nadie. ¿Estamos? ¿Ese no lleva ningún tipo de número el paso, licenciado, esa parte? ¿O sería el 6? No, esto ya es la parte, digamos que procesal, porque ya se está refiriendo a la materia del proceso que va a tratar sobre esta ley. Ok. ¿Sí? Gracias. Que es el juicio oral. ¿Sí? Estamos. Llegamos aquí hasta el paso 6. Ahora nos vamos de igual forma al artículo 215. No menos importante, al contrario, muy importante. Y es la disposición de ley del organismo judicial, Código Procesal Civil y Mercantil y ley de lo contencioso administrativo. Son las leyes que se aplicarán supletoriamente en todo lo que no esté expresamente regulado por esta ley. Por eso es que les voy a enseñar mi ley. Mi ley está en este color verde, no sé si se determina ahí verde alberja o no sé. Y yo le puse verde más oscuro a las esquinas, porque todas mis leyes tienen verde oscuro, todo lo que es relativo a derecho mercantil, ¿sí? Tiene su etiqueta, el decreto, el nombre y la vigencia. Todas sus leyes deben de llevar esos como requisitos indispensables ya para el momento de su examen técnico profesional. Y la forma de poder identificarlas más fácil es todo lo que es verde, en mi caso verde oscuro, es mercantil, y todo este color, todas las leyes que miren ustedes de este color es administrativo. Y por eso les estoy haciendo la relación del artículo 215, que claramente dice que se va a ir o a practicar supletoriamente lo relativo a la ley de lo contencioso administrativo. ¿Estamos? Ahora nos vamos al artículo del reglamento de la presente ley. 2. Definiciones. ¿Estamos? Van a subrayar esas definiciones. Específicamente la clasificación de productos y servicios que ya establecimos que es el arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. Vamos a subrayar el artículo 6. Artículo 8. Artículo 15. Para los recursos también. Artículo 90. ¿Ya? Y con eso concluimos la ley de propiedad industrial. ¿Tienen alguna duda? Miren que se los estoy poniendo fácil. De todo lo que subrayamos y todo lo que les dije el día de hoy, es lo básico y lo que ustedes tienen que manejar para su examen técnico profesional también. Y no les voy a preguntar artículos que no les haya mencionado. Todo lo que yo les cité, se los voy a poner obviamente en el examen. No todo, pues, pero de eso voy a sacar su examen final. Y
Estudienlo, de verdad, es para la vida, no es por molestar, ¿verdad, patojos? Eso sí les va a servir, es para la práctica, para su futuro ejercicio profesional. Bueno, ¿todos estamos bien? Sencillo, la verdad es de que les hice lo más sencillo posible esta ley y la trabajamos rapidísimo. Vamos con la ley de derechos de autor y derechos conexos. Vamos a terminar a las 1:30 el día de hoy, ¿oyeron? Muy bien, Lilia. Si no, no les doy clase la próxima semana, o el próximo día y la próxima semana. Ya casi terminamos el contenido. La verdad es que sí es extenso, si se dan cuenta, porque cada artículo tiene bastante contenido, pero la verdad es que no es mucho. ¿Estamos? Vamos con la parte introductoria, que sería la parte considerativa, ¿sí? Ya establecimos que los derechos de autor son derechos inherentes a la persona humana. Latinismo erga omnis, ¿sí? En el primer considerando. En el segundo considerando de esta norma, también establece como parte de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Subrayamos eso, la cual fue adoptada en Ginebra el 29 de octubre de 1971. También vamos a subrayar la radiodifusión de Roma del 26 de octubre de 1961, fechas importantes ahí. Tercer considerando, puntualmente es necesario que el régimen jurídico que proteja los derechos de los autores, los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión contengan normas que permitan que los citados derechos sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales para estimular así la creatividad intelectual y la definición de las obras creadas para los autores o por los autores. ¿Sí? ¿Quién me está escribiendo? Bueno, terminamos ese apartado considerativo y vamos al artículo 1, que le vamos a pedir a algún compañero, tal vez a Edwin, lo agarro en curva ahí, que nos dé lectura al artículo 1. Muy bien. Capítulo único, disposiciones generales, artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Ahí está. Subrayamos ese artículo. ¿Qué naturaleza tiene esta ley? De orden público. De orden público. Muy bien. Gracias, Darlene. Así es, de orden público, de derecho público. Vamos al artículo 3, último párrafo. Las obras de arte creadas para fines industriales también estarán protegidas por esta ley en cuanto a su contenido artístico. Eso vamos a subrayar. Artículo 4, todas las definiciones. Artículo 5. Aquí encontramos regulada la definición de autor. Artículo 5. Definición de autor. Y dice que es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo,
aquí está la excepción. El Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma, ¿verdad? Quiere decir que una persona natural creó, pero la persona que va a tener el derecho es una persona jurídica, ¿verdad? El Estado, en este, por ejemplo, ¿verdad? Vamos al artículo 6, que dice, se considera autor de una obra salvo prueba en contrario. Subrayemos ese salvo prueba en contrario. A la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella. Artículo 10. Le vamos a pedir a alguien que, a Arnold, le vamos a pedir que nos haga favor de leer el artículo 10. Buenas noches, licenciada. Artículo 10. En las obras creadas para una persona natural o jurídica por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación. Sin embargo, se presume, salvo prueba en contrario, que los derechos pecuniarios sobre, en los términos y con los límites previstos en el artículo 75 de esta ley, lo que implica además de la autorización para el concesionario de divulgarla y ejercer los derechos morales necesarios para la explotación de la obra, siempre que no cause perjuicio a la integridad de la misma o a la paternidad del autor. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta ley y la del Código de Trabajo, prevalecerá la primera cuando el conflicto se derive o relacione con el derecho de autor. Perfecto. Este es cruz y calavera para la vida, jóvenes, porque tienen que ver también con relaciones patronales, ¿sí? Entonces, claramente el artículo establece que es prevaleciente el derecho de autor, aunque haya sido contratado para esa gestión, ¿verdad? Entonces, habría que ver bien y analizar muy bien lo relativo a esa norma y realmente al contrato del cual fue suscrito entre las partes en algún momento, ¿sí? Sí, Edwin. Licenciada, en este caso, digamos, el Conservatorio de Guatemala contrata, ahí podríamos aplicar este artículo con respecto a los compositores que contrata y ellos en un momento dado elaboran alguna pieza musical, esos derechos pasarían a ser parte del patrono, que en este caso sería el conservatorio directamente, o él podría en un momento dado indicar es de su autoría. Puede indicar que es de su autoría según lo establece el artículo, la norma. ¿Por qué? Porque él fue el creador. Ya establecimos que es la persona natural la que crea, ¿verdad? Porque es un derecho inherente, es erga omnes, no puede ser renunciado, no puede salir de donde dijimos que nacen estos derechos de autor, del intelecto, ¿verdad? Correcto. Entonces, puede, o sea, vamos como las obras artísticas, por ejemplo, como Mozart, ¿verdad? Puede que él haya trabajado para un conservatorio, sin embargo, al que se le da el reconocimiento es a Mozart, el reconocimiento de creador de la obra, el derecho de autoría, ¿sí? Sin embargo, el derecho de uso también, que es parte de los derechos de autor también, pero acuérdense que hay quienes solo pueden utilizar para ciertos fines, ese se le va a dar al patrono. O sea, nadie más, a pesar de que sea de Mozart, digamos, podría utilizarlo si no es el patrono, ¿verdad? Porque eso sería como la exclusividad que se pueda firmar o no en un contrato. Entonces, la autoría, él puede solicitar que sea inscrito a su nombre porque él fue el que lo creó. ¿No estamos? Sí, licenciada, gracias. Y a la hora de, digamos, de
del fallecimiento, pongamos el caso que está dando usted, el ejemplo de Mozart, todo lo que él haya Está el- pasa al Estado. sí, sí, porque depende cómo sea el contrato. Por eso es que les digo que hay que tener en consideración cuáles son las bases del contrato que se suscriben para el cual fue contratado la persona. Por ejemplo, se le va a reconocer que él fue el autor, pero los usos y demás, valga la redundancia, uso que le quieran dar posterior, ¿verdad? Va a tener que ser directamente ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo me dijo la palabra Edwin? Al conservatorio, ¿verdad? Al conservatorio. Eso sería, ajá, al conservatorio. Entonces ahí sería con ellos, ¿verdad? Indistintamente que el autor haya sido otro. ¿Estamos? Vamos al artículo 11. Y esto también tiene mucho que ver con derecho laboral. Por eso le voy a pedir favor que Aldo nos haga favor de leerlo. Aldo. No veo su cámara, Aldo. No crean que yo voy a dejar. Tengo bien vistos. Aldo, me disculpo, es el 11 bis. 11 bis. De acuerdo. En cuanto al último párrafo, en defecto, de acuerdo ante las partes, quiere decir que si no están de acuerdo, el juez es el que va a establecer el monto de remuneración, ¿verdad? Entonces, en este tercer párrafo le vamos a colocar, conoce un juez de trabajo, ¿sí? Conoce un juez de trabajo. En el segundo párrafo vamos a colocar el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que se hubiese entregado la comunicación. También eso lo vamos a subrayar. Víctor. Víctor. No le oigo. No le oímos, Víctor. ¿Escucha ahora? No. Ahora sí. ¿Qué tal, Cuente. licenciada? Buenas noches. Una consulta con por ejemplo, este artículo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los sistemas de software, ¿verdad? Que contratan a programadores, ¿verdad? Para que ellos mismos creen el sistema. ¿Qué pasa con esos sistemas que de ellos, o sea, es la creación de la nada de ellos, pero representan a la empresa? O sea, ¿quién es el autor al final ahí? ¿Ellos que lo crearon
o la empresa que lo está promoviendo. Ahí está claramente. Usted mismo está dando su respuesta. Espérenme un ratito, chicos. Vamos a ir a limpiar mi nariz. Bueno, usted mismo se está dando la respuesta. Claramente establecimos que solo una persona natural, no una persona jurídica, una persona natural es el creador. Entonces, ¿a quién le corresponden los derechos? Pero quien va a producir o quien va a representar va a ser la empresa. O sea, a quien le van a corresponder ese uso va a ser a la empresa. Entonces, ahí sí no hay pierde. O sea, lo hemos venido diciendo. Lo único es de que si surgió no derivado del contrato, sino que estaba jugando con la programación y surgió un software o algo adicional de sus labores, no está dentro del marco para lo cual fue contratado, entonces él va a avisar, mire, viendo y haciendo esto, surgió esto y me parece interesante y me parece que puede ser funcional, ¿verdad? Le parece al patrono, entonces ahí comparten ganancias. La remuneración es la importante en este artículo, ¿verdad? Porque puede tener el derecho de ser reconocido, ¿verdad? Su nombre como el inventor, el autor, ¿verdad? Pero las ganancias, si fue contratado para crearlo, las ganancias van a ser única y exclusivamente para la empresa. Pero si derivado de sus labores ahí, y ahí sí que ingenio, surgió algo distinto para lo cual fue contratado, es donde él da el aviso y ahí es donde se beneficia más el de las ganancias, porque si hablamos de un contrato como tal, como lo establece la norma, y fue contratado para eso, él va a tener un salario específico para ello, ¿verdad? Entonces no va a tener remuneración en cuanto a la producción o a la explotación que se le dé a su creación, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Emerson. ¿Dónde está Emerson? Licenciada, ahí es donde dice aplicándose el plazo que venciere antes. ¿A qué plazo se refiere ahí? Porque ¿En está dónde? un poco enredado, ¿eh? ¿En dónde? En el segundo párrafo del 11 bis. Dice, si dentro de un plazo de un mes contado a partir de la fecha en la que hubiese entregado dicha comunicación o que se hubiera tomado conocimiento por cualquier otro medio de la creación del programa del ordenador, aplicándose el plazo que venciere antes o de que hubiese tomado conocimiento por cualquier otro medio. O sea, si el patrono tuvo conocimiento antes de habérsele dado la notificación, desde ahí empieza a correr el plazo. ¿Sí? Ah, ya. Ajá, por ejemplo, hay empresas que tienen monitoreados a sus patronos y pueden ingresar a las computadoras desde una computadora central. ¿Ya? Ujú. Entonces, en base a eso es que se establece también si dan conocimiento y desde ese momento empieza a correr el plazo. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno. Vamos con el artículo 15 y continuamos el día jueves. Solo anotemos el artículo 15 como objeto. Se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original. Subrayemos original, ¿sí? En particular las siguientes. Solo vamos a subrayar lo básico, que son las expresadas por escrito, las conferencias, las composiciones musicales. Ahí están todas los apartados en ese artículo, ¿verdad? Las dramáticas y dramático-musicales, las coreográficas y pantomimas, las audiovisuales, las de bellas artes, las de arquitectura, las fotográficas, las de arte aplicado y las ilustraciones, ¿sí? Démosle al artículo 18.
Me emociono yo, ya no quiero dejar de dar clase. Artículo 18, eso ya establecimos, ¿se acuerdan que yo les di una definición? Y aquí claramente establece, comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. ¿A qué se refiere con paternidad? No, El que lo creó. el creador, joven. Ah, muy bien, Víctor, el que lo creó. Aquí, así es, la paternidad es el que lo creó. Artículo 23, solo vamos a subrayar el derecho de autor es inembargable. ¿Por qué es inembargable? ¿Por qué es inembargable? Por ser intangible. Ajá, pero ¿qué dijimos que era? Intelectual. Inherente a la Pero es persona. erga omnes, porque es inherente a la persona humana. Exacto, es erga omnes. Si es inherente a mí, ¿cómo me van a embargar ese derecho? No se puede, ¿verdad? Es intangible y es erga omnes. Esa es la respuesta. ¿Por qué se dice que el derecho de autor es inembargable? Porque es intangible y es inherente a la persona humana. ¿Sí? No puede ser una sin otra. La respuesta es conjunta. Es intangible y es inherente a la persona humana. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, concluimos la clase para el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Les recuerdo que tienen que tener el convenio de París, el convenio de la OMPI, de protección de obras literarias, la ley, el acuerdo de arancel del registro mercantil y el reglamento del registro mercantil. ¿Estamos? Y si vamos a terminar esta, todavía nos hace falta. ¿Oyeron? Yo creo que la otra semana ya ni clases vamos a dar. ¿Estamos? Ojalá, licenciada. Gracias, Lisa. Feliz noche.